Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, como sabéis, aquí solemos aprovechar la idea de encuentro para hablar con los artistas si les parece bien. Y en este caso, como tenemos este grupo especial de visita, casi yo creo que en vez de hablar yo al principio, Iván, Coco, podéis iniciar vosotros un poco con vuestro grupo, si queréis. Bueno, muchas gracias, Suso. Hemos traído el grupo de Sierra, que es un proyecto de música experimental en el campo con niños y que vienen de Cerquilla, del Instituto Las de Sillas, y han preparado sus preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? Están un poco avergonzados, pero no pasa nada. Yo voy a dar el micro a la primera persona que vea. Un poco, sí. Mi pregunta es, ¿cómo definirías este tipo de música? No es fácil, la contestación. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, intentaré contestar a las preguntas que me hagáis. Soy músico, esto quiere decir que soy poco parlanchín. Entonces, vamos a ver, la definición, digamos, más obvia es ambient, pero el ambient es más una intención a la hora de construir. Entonces, digamos, un músico ambient yo lo defino como si fuese un arquitecto o un diseñador de interiores, también puede ser, porque yo intento construir espacios donde se pueda estar y sentir. Me interesa menos, digamos, la parte musical de una forma estricta. Quiero decir, los tonos, las notas, los ritmos, etcétera, etcétera, pasan a ser una cosa secundaria. Para mí lo importante es construir un espacio sonoro en el que se pueda estar, en el que se pueda vivir, en el que uno pueda expresarse, en el que uno pueda introducir todo aquello que le preocupa o lo que anhela. Y en ese sentido es por lo que yo defino el ambient como una especie de arquitectura sonora. Lo que habéis escuchado son espacios que yo he intentado construir y espero haberlo conseguido para que podáis vivir en ellos o estar un rato. ¿Fue muy difícil de llegar hasta donde estás ahora? Bueno, difícil, creo que fácil no es nada, pero difícil, quizá donde estoy ahora, lo único que ha pasado es que han pasado unos cuantos años. Quiero decir, tengo unos cuantos años más que vosotros y más que muchos, imagino, de los que estáis por aquí. Y lo difícil es vivir, es mantener digamos, ese espíritu, esas ganas de estar aquí esta mañana con todos vosotros, que a veces pues no es fácil. Por supuesto requiere trabajo. Yo creo que siempre digo que el talento está sobrevalorado. Creo que el trabajo es lo único que hace a un humano mejor, y lo hace mejor cada día. No considero que eso y esa disciplina, ese trabajo diario, pues yo tengo solo mis primeros 60 años, pero cada día trabajo como si lo necesitase para poder salir de casa, ¿no? Porque si no las cosas no están pulidas. Sin trabajo no ocurren las cosas de forma rodada, y la música de rodar, y la música ambient más. Parece que es
digamos, pues es más fácil, solo mueves unos botones pero construir de una forma, digamos, redonda y estable ambientes sonoros requiere una disciplina muy grande. Por supuesto, estudio, porque yo creo que dentro de cada persona que se plantea el comunicarse con los demás a través de esto que llamamos arte, pues hay un curioso, ¿no? Hay alguien que tiene curiosidad por el resto del mundo y por cómo y por qué pasan las cosas. Y eso requiere estudio. Y requiere estudio, además, eterno, quiero decir, hasta el día que te mueres. Que sí es costoso, claro que es costoso. Que sí hay que trabajar muchísimo. Que sí hay que estudiar muchísimo. Pero es un gran placer. Creo que ese placer que sentimos cuando notamos que damos un pequeñito paso, aunque sea mínimo, y avanzamos y mejoramos, eso es la bomba. Y entonces eso te empuja y te lleva a seguir, no se puede parar. Mi pregunta es si te pones nervioso en los conciertos. Claro que me pongo nervioso. Yo me pongo nervioso no solo en los conciertos. Yo soy una persona tirando a nerviosa. Intento neutralizar mis nervios con no sé cómo, con una meditación rara. No soy de ninguna, digamos, secta especial, ni soy creyente de ningún credo. Pero necesito neutralizar esos nervios que tengo continuamente, ¿no? Me produce, primero por el pudor, porque me produce pudor que todos vosotros estéis delante de mí, observando lo que hago, y ese miedo al fracaso que siempre tienes. Entonces todo eso te va generando. Yo no consigo quitármelo de en medio, ¿no? Por más que trabajo para quitármelo y cada día estudio y preparo y pulo aquello que estoy haciendo, pero aún así me sigue produciendo vértigo el decir, jolines, pues lo mismo la fastidio y bueno, lo hago fatal. Y ese miedo al fracaso también lo tienes, ¿no? Y claro que tengo nervios. A ver, ¿qué fue lo que te impulsó a empezar a hacer este tipo de música? Bueno, es bastante inconsciente, ¿no? Bueno, hay que ser inconsciente para hacer este tipo de música, un poquito sí, esto es verdad, pero que fue de una forma inconsciente, quiero decir, fui introduciéndome poco a poco en partes de esos ladrillos que hay que usar para construir esos espacios que os digo que significan el ambient. Pues empecé estudiando música electroacústica, después a través de un compositor español que se llama Luis de Pablo, me introdujo en el minimalismo norteamericano y conocí a Lamante Young, a Steve Reich, a Philip Glass, a Terry Riley, a todos los grandes del minimalismo norteamericano. Y esto me trastornó bastante y me impactó mucho la música sobre todo de Steve Reich. Y a partir de ahí, juntando la electrónica y el minimalismo, fui dándome cuenta de que estaba saliéndome un poco digamos, de la senda del bien, ¿no? Quiero decir que la música, conforme yo la había estudiado, que estudié en el conservatorio y demás, música tradicional, pues se estaba desdibujando, y ya no me servía esos parámetros que usaba la música tradicional para poder construir esos espacios que empezaba a querer construir. Y sin saber cómo fui juntando cosas y me encontré donde más o menos
en un sitio similar al que estoy ahora. Imagino que un poco evolucionado, eso espero, ¿no? Porque os estoy hablando de hace, pues, 40 años, ¿no? Cuando empecé con todo este tema. ¿Cómo supiste que te querías dedicar a esto? Pues lo supe porque me estaba dedicando ya. Es como, creo que nunca en mi vida decidí yo quiero ser músico y mucho menos ser músico ambient. Nunca decidí voy a ser músico, ¿no? De repente estaba ya. Estaba estudiando el final del bachillerato y ya tocaba con amigos en grupetes. Yo qué sé, de repente me vi tocando. Ya estaba tocando, ¿no? Y pues enseguida empecé a tocar en un club de jazz, tendría 17 años o así, y ya estaba, y me pagaban por ello. No sé, estudiaba en el conservatorio, acabé la carrera, pero aún así nunca me sentí, ni me sigo sintiendo lo que se llama un profesional, ¿no? O sea, sigo considerándome un amateur, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Un amante. ¿Cómo es producir música para otras personas? ¿Es sencillo o muy complejo? ¿Por qué? Una pregunta del libro de física. Bien. Bueno, producir discos, que es algo que he hecho durante muchísimo tiempo de mi vida. He producido más de 200 discos y he trabajado con, pues, imaginaros, pues yo creo que miles de artistas, creo. Entonces, realmente producir puede ser una cosa súper compleja y también una tontería. En realidad, como casi todas las cosas. Desde mi perspectiva, pues es algo complejo porque implica pues conocer y saber de la parte, digamos, psicológica para tener un trato con el artista, entender a las personas es fundamental, ¿no? Entender lo que quieren, lo que buscan, cada uno busca una cosa distinta y ese respeto es fundamental desde la perspectiva del productor, porque no eres tú, no es tu obra, es la obra de otro y estás intentando optimizarla, mejorarla, ayudarle para realizarla. En ese caso, pues entonces la parte psicológica es importante, te obliga a aprender, digamos, esa historia de aprender el trato a la gente y conocer a la gente. Tienes que aprender de sonido, porque es el elemento en el que nos movemos, en el que la música fluye. Tienes que saber de música porque el contenido es musical, el que estás introduciendo en el soporte que es el disco y que es la grabación. Es una historia compleja, ¿no? O sea, te obliga, si lo quieres hacer realmente bien y quieres no ser, digamos, que tu producción sea una producción real, pues te obliga a aprender a saber de todo eso. Digamos que estar en todas las guerras. También incluso de la parte, digamos, del negocio, ¿no? De la parte, digamos, laboral, ¿no? La parte o industrial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la música? ¿Qué es lo que pasa con los discos? ¿Qué es lo que le pasa a los artistas? ¿Qué necesidades van a tener? Si se pueden cubrir o no, los presupuestos, todo este lío de la pasta, que es un rollo, pero hay que aprenderlo, porque si no se te pasa por delante y como depende de ti el presupuesto y tú eres el que lo controlas, porque teóricamente eres el director, el que dirige, es como el productor es como el director de las sesiones. Entonces depende de ti eso. Te obliga pues, a estar en todo. Y como os decía, desde mi punto de vista, pues ha sido un trabajo realmente duro, ¿no? Porque siempre intenté que cada disco no fuese una reproducción de los mismos patrones o de los mismos tics, reproducir lo mismo. Bueno, como este disco ha ido bien, pues voy a hacer los 20 que siguen, que me llamen, los voy a hacer igual, entonces no.
siempre he intentado hacer que cada disco sea único, de una forma posiblemente absurda, porque eso es muy difícil, pero intentarlo lo he intentado siempre. Y siempre he procurado que cada disco contuviese partículas de honestidad y de unicidad. Mi pregunta es, ¿por qué tocas los instrumentos de una forma tan diferente y especial? Pues yo espero que sea porque así les gusta a ellos que los toque. Pero, pues, no sé, parece una tontería, pero cada botón requiere un tipo de movimiento. Los botones también responden a nuestros gestos, como todo, ¿no? Y a nuestras acciones. Entonces, pues, no sé, cada cosa necesita una intensidad, una velocidad, algo porque reaccionan de esa manera. Cuando, por ejemplo, si toco la guitarra, que es un instrumento totalmente normal, estándar, pues para llegar a que las cuerdas vibren de una manera que lo mismo no es la corriente, pues tengo que pulsarlas de una manera que tampoco es la corriente. No sé, cada cosa y cada instante requiere un gesto. Ese es el del trabajo que os hablaba al principio, ¿no? Ese trabajo, pues, es aprender a ese gesto, descubrir cómo es ese gesto exactamente, esa es gran parte del trabajo, ¿no? Que hay que hacer para llegar después a un sitio y que la guitarra, pues, en vez de sonar a un instrumento percutido, que es un instrumento que se percute con los dedos, pues parezca un instrumento frotado o un instrumento con otro tipo de acción y otro tipo de reacción. Que las vibraciones de las cuerdas pues sean cortas o largas, que sean con más armónicos agudos o graves. Hay 80.000 cosas que puedes ir controlando simplemente con la posición de tu mano y con el tipo de ataque con el que le pegas a la cuerda con el dedo, ¿no? Con el dedo, puede ser con otros objetos, ¿no? Si os parece extraña mi forma de manipular los instrumentos, está provocada por lo que busco de ellos, que lo mismo no es la reacción, digamos, estándar. Y por eso lo mismo mi gesto tampoco lo es. Gracias. A vosotros. Mi pregunta es que si de esto que haces se puede vivir bien. Vamos a ver. No sé qué contestarte. Pero mi sonrisa lo mismo define. Bien, lo que es bien, no. Pero, bueno, si tienes un poquillo de suerte, yo afortunadamente vivo de ello, pero no creo que desgraciadamente haya muchos. Porque, bueno, las posibilidades son muy pocas, ¿no? Los sitios, desgraciadamente, la gente, la música, ya en general, ya no esta, ¿no? La música instrumental, pues no le gusta mucho a la gente, o la gente no decide. Y como también un poco esto de poder vivir es aquello que te pagan, y te pagan tanto en cuanto generas. O sea, si no se llenan los auditorios cuando tú vas a tocar, pues dejan de pagarte. Porque realmente la música acaba siendo un negocio, ¿no? Y la gente, obviamente no quiere perder dinero. Haciendo música instrumental, música que no sea cantada, la música que se consume normalmente hay quien dice, no, es un dicho, ¿no? Y dicen, este negocio no es de música, es de cantantes. Y es verdad, es un poco la música. Los músicos somos como todo el mundo piensa que somos
nos alimentamos del aire, ¿no? Cosa que no es cierta. Y entonces, pues bueno, y que disfrutamos tanto haciendo lo que hacemos que para qué pagarnos, ¿no? Es que es una... Bueno, es increíble. Podríamos estar hablando mucho rato de esta paradoja que significa paradoja de nuestra sociedad, ¿no? Que no valora los bienes culturales y mucho menos a los generadores de ellos. Bueno, es así. Estamos en un lugar, España además especialmente, creo, que no es un sitio muy dado, digamos, a querer, proteger y alimentar a sus artistas. Nada, ¿no? Joder, me estáis protegiendo, realmente, y os lo agradezco mucho. Hola, gracias. Que a la hora de empezar a construir, como has dicho, un espacio, ¿por qué lugar empiezas y si varía según la obra que estés componiendo? Bueno, el espacio siempre son lugares. Claro, parto siempre de una perspectiva, digamos, íntima y personal, ¿no? Aunque, por supuesto, intento compartir lo máximo que puedo esos espacios que construyo para yo estar, para yo, digamos, definirme. Y en cada caso nacen de una digamos, de una sensación o una idea, ¿no? Porque a veces yo personalmente confundo sensaciones e ideas. Las ideas me acaban surgiendo de intentar interpretar mis propias sensaciones, ¿no? Y por lo tanto nacen muchas veces de lugares abstractos totalmente, que no tienen... se van concretando con el paso del rato, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo muy despacio, me cuesta mucho tiempo desarrollar estos espacios y lo hago de una forma muy lenta y muy alargada en el tiempo. Durante ese tiempo he llegado a pensar que la idea, digamos, motriz no existía realmente al principio, que al principio puede ser un encuentro, puede ser una sensación, como he dicho antes, abstracta, pero no existe una idea. Pero durante ese proceso se va materializando una idea concreta y va demandando, cuando ya está, digamos, existe un marco, se va llenando de cosas y que ya se va pidiendo la idea, ¿no? La idea que puede ser X. Normalmente intento, en el proceso de construcción siempre hay un tema que me ocupa, ¿no? Que puede ser desde temas sociales a la mera observancia de un edificio o de un árbol y el intento a través de esa generación espacial llegar a captar algo de ese objeto o de ese ser. Pero ya te digo que en el origen es totalmente abstracto. O sea, yo defino los proyectos cuando están ya muy avanzados. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería cuestionar algo sobre esta idea de ambient, ya que estamos como utilizando el concepto. Oye, este micro siempre se calla, tiene un auto. Como esta música que en otro tiempo pues quizá ha estado bajo el paraguas de electrónica, minimalismo, new age, bueno, distintos, y digamos que ahora está cómoda en el nombre de ambient, pero la idea inicial de Eno cuando inventa el concepto de ambient es una música en segundo plano, una música incidental, una música que puede convivir con otras actividades. Y lo que te planteo es, me lo cuestionaba al estar escuchándote aquí, ¿qué pasa cuando estamos
primer plano escuchándote en un concierto totalmente concentrada la canción. Yo creo es que digamos, los espacios son cada uno distintos. En el caso de Brian Eno, que, bueno, la música exactamente no la inventó él. Esa forma de música hacía años que ya se hacía y el minimal entró bastante antes en esa historia. Él le puso, fue el primero que le puso la etiqueta. Y eso, bueno, y en su caso no tiene pretensiones, no intenta expresar realmente nada. Él plantea como, digamos, que sea un sitio libre, sin ningún tipo de presión, para que tú seas, bueno, que te genere lo que sea y que tú puedas ser protagonista y creador del espacio, ¿no? Y para él es importante según él teoriza, porque después eso es prácticamente imposible, hacer superficies sonoras totalmente vacías, o sea, que la nada sea la reina, digamos, de los espacios sonoros que él construye. Lo que pasa es que eso es prácticamente imposible porque cualquier gesto, cualquier mínimo sonido siempre se carga de otras cosas, ¿no? Por eso digo que definir lo que la música de Brian Eno como el único ambient, no, porque, por ejemplo, no sé, se me ocurren situaciones que estaban más cerca de la nada incluso que las de Brian Eno, como todos los laberintos que generaba, por ejemplo, la Monte Young, que generaba, pues, él construía además físicamente en un espacio, construía unos laberintos con paneles, ponía un generador en el centro, entonces según tú te movías por aquel laberinto, iba alterándose la altura y el color de la nota que solo estaba generada en el centro. Eso realmente la nada estaba ahí, pero sin embargo tenía una fuerza increíble, ¿no? Pasamos de una escucha en segundo plano al concepto de escucha profunda de Oliveros y Lamont Young, yo creo, ¿no? Esto que estábamos haciendo ahora creo que es una actitud más de... Claro, es que yo creo que hay una diferencia entre lo que llamábamos hace tiempo, no sé si se seguirá llamando, el Muzak, ¿no? El Muzak o el hilo musical, pero que daba igual la música que se emitiese a través del hilo musical. El hilo musical, era música que se emitía para no ser oída, para que estuviese ahí como un soniquete, ¿no? Para que estuviese de fondo. Bueno, según esa definición de ambient, todo lo que emitía el hilo musical y emitía de todo tipo de música sería ambient, ¿no? Entonces, creo que el ambient está cargado y hay ambients, no se puede generalizar como no se puede generalizar, yo creo, con ningún estilo de música, ¿no? Porque cada artista, cada creador, digamos, dota de un carácter aquello que hace. Puede haber unas pautas que sí definan el estilo, ¿no? Pero cada artista y cada creador hace una cosa que ha de ser suya, ¿no? Si todos hiciésemos lo mismo, que bueno, que es la tendencia, pero no en el ambiente, en absolutamente todo. De ser todos clones de todos, estar todos en el me gusta y gustarnos a todos mucho, y estar repartiéndonos el me gusta continuamente. Pues ese es el objetivo, digamos, de nuestra sociedad ahora mismo, ¿no? El que todos seamos iguales, teóricamente, ¿no? Pues yo creo que la música es, entre otras muchas cosas, y las manifestaciones artísticas ha de hablar de las otras, de lo que nos hace diferentes, que es la maravilla, ¿no? Es el fundamento de la comunicación, porque contigo mismo, ¿para qué te vas a comunicar? Es absurdo, ¿no? Y que es el final de todo esto. De repente hemos entrado en ese tema de las redes, porque ahora estoy de repente
pero no puedo evitar. Por ejemplo, antes me preguntabas tú qué es lo que va alimentando, pues, no sé, últimamente estoy leyendo mucho de un coreano, Byung, se llama Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que habla de esto, del dataísmo, y estoy muy obsesionado con cómo nos estamos moviendo, cómo nuestra sociedad va anulándonos de una forma total en el Facebook y en todo eso. Ahí estamos y cómo las redes han acabado con la identidad personal, ¿no? Y la personalidad de cada uno, o intentan acabarla, ¿no? Que lo que es igual es por eso decía, que tengas millones de amigos y todos digan me gusta a la misma camiseta, al mismo tema, al mismo no sé qué, porque eso es lo que es rentable, es lo que se está, digamos, potenciando en todos los lados. Que las masas sean brutales y que todos estemos en el mismo club, ¿no? Juguemos al mismo deporte, comamos lo mismo y entonces seamos unos seres totalmente controlables, ¿no? Que es el objetivo. Y es donde estamos. Entonces, quiero decir, ambients tanto como ambientadores. No, algo que hablábamos antes justo sobre la dificultad de encontrar espacios donde hacer este tipo de conciertos, precisamente de que requieren un lugar para simplemente un sitio donde estás tocando y todo el mundo está a gritos en el fondo bebiendo y tal. Entonces, por eso me iba la idea de escucha profunda, porque realmente esto requiere una concentración y un tipo de cosas más. Sí, no, el micro. Bueno, realmente tienes toda la razón. Los espacios seguro que existen. Lo que pasa es que no se usan para el desarrollo y la difusión de este tipo de músicas. Sí, es complicado y es complejo, ¿no? Por eso, bueno, antes hablábamos de la dificultad, ¿no? Preguntaban uno de los chicos del instituto, ¿no? Preguntaban si se podía vivir de esto, pues también hablamos de esto, ¿no? Si no hay espacios donde tocar y realmente muchos de ellos, pues la gente que quiere tener una actividad en directo y tocar, pues acaba tocando gratis porque no pueden, ¿no? Es imposible. Para toda una generación, ya desde hace años, pues el dinero ha desaparecido de la cultura que no genere en sí misma esa economía. Entonces, bueno, yo creo que la gente, digamos, más joven, vosotros, es prácticamente imposible, ¿no? El cobrar haciendo música instrumental. Ya no digo ambient o electrónica, música instrumental en general, cualquier tipo de música instrumental. Es muy difícil. Si es difícil hasta para los que hacen pop, que los grupos de indie cuando narran sus peripecias económicas, es terrible, ¿no? Los tocan los fines de semana en garitos prácticamente gratis, con un bocata, la furgoneta, les sale más o menos eso lo que pueden recibir a cambio y es una cosa vocacional. Después la gente dicen, ostras, pues es que la música española es un poco floja, tiene poco nivel, pero ¿cómo va a tener nivel si es amateurismo puro? ¿Cómo te dedicas a la música? ¿Cómo profundizas en la música? ¿Cómo inviertes en la música si no genera nada? Pues es lógico. A mí me parece que es sorprendente el nivel de la música española para la respuesta y para la atención que tiene, que es ninguna. Entonces, me parece un milagro que haya gente haciendo música en España, desgraciadamente. Esto es terrible, pero es así.
Y ya de gente menor de 30 años ya es imposible, ¿no? Bueno, por supuesto, los mayores se han retirado, están en otra cosa, ¿no? Yo soy como un auténtico, no sé, soy una reliquia. Pero bueno, pero la gente joven es imposible, es imposible. ¿Cómo te vas a plantear dedicarte a la música electrónica, por ejemplo? No, es que no es planteable. ¿Y qué vas a ser siempre? Pues un amateur. Y entonces nos hemos acostumbrado a que todo sea arte emergente o cultura emergente. Lo que quiere decir, pues de gente amateur, gente que no son profesionales. ¿Cómo vas a valorar de la misma manera a una persona que de uvas a peras puede dedicarle un rato que él le encantaría dedicarse, por ejemplo, a la música electrónica y al manejo de síntesis modular, pero ¿cómo lo va a hacer? Si es solo los fines de semana, cuando deja de trabajar, o cuando deja de estudiar, o cuando deja de buscar trabajo. Es el ratito que tiene, y es un hobby, entonces hay que valorarlo como hobby, no lo podemos valorar como profesionales porque no lo son. Y entonces, ¿qué pasa? De repente, uno de estos amateurs tiene éxito, y de repente funciona, y el éxito y la cultura popular es así. ¿Y qué pasa? Que se sube a un escenario, llena un estadio, pero sigue siendo un amateur porque no se ha preparado nunca en la vida, porque ha sido una cuestión azarosa, no es un objetivo. No ha sido un objetivo el desarrollarse, ¿no? Ha sido el azar que le ha llevado al éxito y llena un estadio. Entonces, te vas a un estadio que está lleno y ves objetos artísticos, con perdón, mediocres, pero de la leche, porque son amateurs. Y yo reivindico la posibilidad de hacer bien nuestro trabajo, de ser auténticos profesionales, de intentar ofrecer ambrosía en nuestra medida, en nuestra capacidad, el máximo, y que sea una historia destilada y profunda, no que sea, pues eso, fruto de un hobby, que me parece súper respetable y maravilloso. Ojalá que todo el mundo tenga hobbies así en vez de, no sé, matar jabalíes, que a mí personalmente no me interesa mucho la caza, ¿no? O dedicarse a hacerle daño a los demás, que hay mucha gente que tiene ese hobby, ¿no? Que sale los fines de semana a ver con quién se pelea, o a ver a quién insulta, o a quién agrede, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá, me parece muy, muy saludable el dedicarse a la música, pero eso no nos lleva a que la música tenga interés y tenga el nivel que debería tener. Y es porque no hay sitios donde hacer música. Sin sitios donde hacer música de una forma remunerada, ¿cómo se va a mantener la gente? Es imposible. Bueno, quería preguntarte, en tu proceso creativo, ¿qué te sientes más? ¿Un canal o un constructor y consciente? Bueno, pues creo que ¿Entras más en el trance o piensas cada pasito? No, creo que hay de las dos cosas. Digamos que pienso mucho, pero es previo a tocar. Tocar para mí no puede... primero, no reproduzco de forma exacta jamás nada, ¿no? O sea, hay una parte de improvisación grande en digamos, los gestos y los modos, digamos, están muy trabajados, y ahí es donde está la idea. O sea, pero cuando toco no puedo ni tocar ni reproducir siquiera. Por ejemplo, yo distingo totalmente entre los discos y los conciertos. De hecho, creo que soy como dos artistas. O sea, una cosa son mis discos y otra cosa son mis conciertos. Porque no soportaría reproducir aquello que grabé. O sea, porque para mí es tan imperfecto
al día siguiente de haberlo grabado ya es horriblemente imperfecto, entonces no lo soporto. Yo no he escuchado un disco mío en la vida, ¿no? Porque no me puedo aguantar a mí mismo, ¿no? Por eso me ha llevado a que yo en los conciertos poco a poco fui apartando, digamos, esa reproducción de la música y introduciendo cada vez más, digamos, la improvisación dentro de unos patrones, dentro de una estética, dentro de una forma, que sí que existe una forma que está prefijada, ¿no? de la acción del concierto, pero todo lo que pasa dentro es libre y es único. O sea, yo intento, aunque siempre te reproduces y te repites, ¿no? Pero yo intento que cada concierto mío sea único. Y es como el resultado es muy de viajes, ¿no? Te permite un viaje interno bastante agradable, ¿sabes? Como tiene mucha psicodelia, ¿no? Ya. Sí, seguro. Yo la noto ahí. Seguro, seguro. Bueno, pues yo creo que no nos da tiempo a mucho más, pero como última cosa, ¿tendrías algún consejo para los que lo estamos intentando? ¿Alguna advertencia, sugerencia de...? Esto es chungo, pero es una maravilla. Advertencia, sugerencia, que ojalá encontréis la vía para poderos mantener digamos, en forma. Y que no pase a ese terreno hobby. Trabajo, de verdad, soy un poco plasta con lo del trabajo. Pero es que a mí me costó mucho. Yo al principio yo creía en el talento y esas historias de, decía, pues yo debo ser un puto genio. Porque es que, tengo unas cosas súper guays, que no sé qué bien se me da a mí esto, tal. Pues eso lo llegué a pensar alguna vez en mi vida, es increíble, ¿no? Que las cosas que a uno le pasan por la cabeza, ¿no? Y me costó mucho el darme cuenta que la única forma de poderte regenerar, de evolucionar continuamente, de salir de tus complejos, de tus limitaciones, de toda esa mierda que todos llevamos dentro, que queramos o no, y que te va pesando y que te va silenciando, pues la única forma es trabajar y llegar a tener esa, digamos, obsesión. Yo en el trabajo, me pasa igual que antes cuando hablábamos a la hora de crear, tocar, pues claro, yo solo puedo disfrutar aquí tocando en vivo porque tengo miles de horas de dedicarle a esto. Cada botón de estos lo he movido para arriba, para abajo, pero en infinitas ocasiones. Esa historia, ese trabajo es el único que me permite, y creo que permite a todo el mundo, el saltarte todas tus limitaciones, fundamental, y avanzar. Y después automatizas, claro, después tiene que ser automático. Y parece que te estás rascando la cabeza, pero no. Exacto. Y eso es trabajo, y bueno, no sé, la verdad es que siempre toda la vida he intentado o he pensado que yo era una persona de pensamiento, digamos, avanzado, rupturista y vanguardista, y de repente me pides un consejo y te digo, trabajo. Parezco como el tipo más tradicional del mundo, ¿no? Pero es que es así, joder, no hay tontería. Trabajo en lo que sea, quiero decir que el trabajo se lo puedes dedicar a cualquier cosa que sea la cosa más bizarra del mundo, ¿no? Pero el trabajo es, insisto, es lo único que te mueve y que además te alimenta de verdad. Pues muchas gracias, Suso. Nada, a vosotros.